mañana quiero compartir un testimonio. Ustedes saben perfectamente que mi esposo apenas tiene 5 meses que salió de la cárcel. Y les soy sincera, nosotros veníamos orando estamos orando por muchas cosas, muchas cosas que nos hacen falta. ¿Y cuál sería la sorpresa de nosotros? Que el día jueves nos llegó un juego de alcoba y hoy día lo tenemos nuevo. Y yo dije, Señor, verdaderamente que tú sabes y conoces cada anhelo de nuestro corazón. De igual forma estaba en mi casa también sentada y me dice una muchacha, ¿usted quiere arreglarse? Y yo le dije, sí, pero ahora no. Le dije, por ahora no. Me dice, no, es que todo se lo vamos a hacer gratis. Y el tratamiento que me comenzaron sigue la otra semana y la otra hasta que el cabello coja vida como ella lo quiere que coja vida. Me hacen entrega este sábado que viene, o sea, este próximo sábado, me hacen entrega del kit del tratamiento capilar para que el cabello recobre vitalidad y recobre vida. Yo dije verdaderamente que a veces nosotros nos afanamos y Dios tiene cuidado de todo lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo le doy la gloria a Dios y yo quiero decirle a todos aquellos que estemos pasando por diferentes pruebas, diferentes cosas que nos hagan falta, solamente tenemos que creer y serle fiel a Él. Después que le seamos fiel a Él y obediencia a su palabra y en este lugar permanezcamos en este umbral hasta que Él nos tenga, bendito sea el Señor, no nos va a hacer falta nada, ¿verdad? Así que bríndele un fuerte aplauso porque toda la honra y la gloria es para el Señor, amén. Dice la palabra que cuando un pastor, o da a entender la palabra, que cuando los pastores son prosperados, el pueblo de Dios también prospera. Amén. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque gracias al Señor nuestro hermano pastor es un hombre próspero y de igual forma, pues Dios también, a cada medida que vayamos buscándole, también Dios nos va prosperando. Bendigo el llamado que tienen nuestros hermanos de Venezuela y ahí sentada pude sentir en mi corazón que Dios lo trajo de un lugar tan lejos hasta acá para afirmarlos y hoy lo digo, estoy orando personalmente para que Dios mueva sus corazones, lleguen a las aguas bautismales, al paso de la obediencia y comiencen a servirle a Dios. De verdad que Dios ha sido bueno. Una vez el hermano Pablo, hace muchos años, cuando lo conocí en este lugar, como 2 o 3 años atrás, él dijo, no te preocupes, Miguel, que aquí Dios te va a traer toda la gente del norte, del sur, del este, del oeste, pero gente que quiere servirle a Dios y serán ese soporte para este ministerio. Verdaderamente que en Dios todo tiene su tiempo y tiene su hora bajo el sol. Así también estamos orando por la vida de nuestra hermana Ibe. Hoy me gozo y le veo un rostro como más resplandeciente. Y envíe su palabra, hermano, envíela. Señor, que Dios le dé la fortaleza, porque no es fácil desprenderse de los padres ni ningún familiar, pero el único que nos fortalece es el Señor. Le damos gracias también por la victoria. Y yo sé, y hemos creído juntamente con nuestros hermanos pastores, estamos orando también por la sanidad, por la respuesta de ese estudio de nuestra hermana Ángela, y así como Dios se ha glorificado en mi vida en tantas cirugías en este lugar y todo me sale negativo en las biopsias y en la final de esos exámenes, sé que ella también nada malo le va a salir en su garganta, amén. Pues estamos orando fuertemente, me gozo por la vida de nuestra hermana Caro, siempre oramos por ella y le decíamos al Señor que la inquietara, hoy nos gozamos porque nos acompaña, amén. Y estemos orando también por la salud de nuestros hermanos pastores. Los ataques son fuertes. Mire, yo pensaba que esta mañana yo no iba a venir. Yo no le decía nada a mi esposo, porque él llegó muy cansado, llegó muy tarde anoche. Y yo lo dejé que descansara. Pero yo llegué a un momento en la madrugada donde yo decía, ¿será que llamo al pastor? Le digo que no voy a poder llegar, así como la hermana Isabel. Era un dolor de cabeza y tengo problemas en la vista. Y era un dolor en la vista, yo sentía que me ardía, que los ojos, las lágrimas se me salían, qué cosa tan fea. Yo decía, hay poder en Jesús y comencé a orar. Pero yo le digo algo, cuando el enemigo ataca al pueblo de Dios es porque estamos agradando a Dios y estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Esos son los ataques, así que tanto usted como yo no podemos creernos, como yo siempre lo he dicho, para usted y para mí, ni súper chico ni súper chica. Cuando sintamos mal o alguna cosa, llamemos o enviemos un mensaje a tiempo, que las personas también nos puedan ayudar a orar. Pero vienen ataques, iglesia, para Jesucristo Rey de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad para la gloria del Señor y porque estamos caminando fiel como Dios quiere. Y cuando el pueblo comienza a ensanchar el sitio, Dios comienza a ensanchar el sitio de la cabaña, los ataques van a ser más fuertes. A medida que las personas vayan disponiendo el corazón al servicio, así son los ataques. ¿Es así o no es así, pastor? Así que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
Vamos a abrir la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3. Amén. En el libro de Juan 3, del versículo 1 al 15, vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Y el tema en esta mañana se titula Un verdadero nacimiento. Amén. Son tiempos decisivos para el pueblo de Dios. Son tiempos de aquellos que hemos decidido conocer y buscar del Señor, afirmarnos. La venida del Señor está cerca. Muchos la tenemos, me incluyo también, la teníamos por tardanza, pero no debemos descuidar esa salvación tan grande. Amén. Un verdadero nacimiento se llama el título en esta mañana del mensaje. Está en Juan 3, del versículo 1 al versículo 15, y dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Nacimiento significa acción de nacer, origen o lugar o momento en que algo comienza o empieza a manifestarse en algo o en alguien. Y lo que quiere decir Nicodemo significa mis hijos. Amén. O sea que nosotros estamos siendo en este tiempo buscadores del reino de los cielos. Pero nosotros en este tiempo tenemos que acercarnos o tratar de acercarnos cada día más a ese reino de los cielos. ¿Y cómo tenemos que acercarnos cada día más al reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo en su palabra. Pero en algo que sí tenemos que ser sinceros, es que tenemos que aprender a desprender lo carnal de lo espiritual, porque no sea que comencemos por el espíritu y terminemos carnales. Mas Dios no se agrada de los hombres carnales ni de las mujeres carnales, sino de los hombres y mujeres espirituales. Pero ¿cuál es la lucha que el cristiano en este tiempo está manteniendo? Que hay un mundo ancho y amplio que está llamando a la perdición, mas hay un camino angosto que nos está llamando a la vida eterna. Pero muchas veces ponemos en caso omiso lo que Dios nos quiere enseñar por su palabra. Es que si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se negó a sí mismo, nosotros en este tiempo, cuando un tiempo que es tan difícil y peligroso como lo que estamos viviendo, es necesario que nosotros mismos aprendamos a morir para vivir y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vámonos en esta mañana al libro de Romanos 6. Es mañana de escuela dominical. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque lo que Dios está interesado en este tiempo es que verdaderamente, Romanos 6, es que verdaderamente tanto usted como yo nos acerquemos al trono de la gracia, que podamos ser revestidos con ese poder. Pero lastimosamente muchas veces ponemos en poco lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces pensamos y decimos: es que ya yo me bauticé, ya yo alcancé la salvación. Pero ¿qué hay de la salvación de los que nos rodean? ¿Qué hay de la salvación de tus hijos, de mis hijos, de tus nietos, de mis nietos?
aún de nuestros familiares, aquellos que no se han convertido ni han rendido su corazón a Cristo. Llamado mucho, escogido poco. Y en una iglesia hay una cantidad de miembros, pero el miembro que da el verdadero fruto es aquel que dispone su corazón para agradar a Dios y a su palabra. Amén. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 11 al 13, Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando el Señor dice como vivos entre los muertos, es que usted y yo, ya nosotros conocemos la verdad. La palabra enseña y escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el único que nos puede dar la libertad a través del Padre se llama Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Dios dice que estamos muertos al pecado, es cuando usted y yo hemos decidido tomar una nueva vida. Hemos decidido a lo que un día nos atraía y a lo que un día nos ataba a nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor, a no decirle no más. Cuando un hombre y una mujer decide dejar el pecado, dejar la vieja manera de vivir, tiene que comenzar a experimentar un nuevo nacer. ¿Y cuál es ese nuevo nacer? Someterse a la palabra, llegar a todo lo que está determinado en la Biblia. ¿Y cuál es? Dar el paso de obediencia, que es el bautismo. Pero yo le aclaro, tanto para usted como para mí en esta mañana, el bautismo no nos garantiza que vamos a ser salvos. El bautismo es un paso de obediencia, pero para alcanzar la vida eterna tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz de Cristo. Ahora usted no me decía que yo no tengo una cruz y unos clavos inmensos como lo colocaron en el Señor, porque no hay ningún ser humano que pueda someterse a este régimen. Solamente lo hizo Cristo, y lo hizo tanto por usted como por mí. Pero en este tiempo la cruz no es física, la cruz es espiritual. O sea, todos los malos deseos, todos los anhelos que puedan ser destructivos a nuestra vida espiritual, y los clavando en esa cruz, decirle: Señor, yo renuncio a la concupiscencia, yo renuncio a la lascivia, yo renuncio a la lujuria, yo renuncio, Señor, al odio, porque sabe algo, que si no perdonamos aquí en la tierra, tampoco vamos a ser perdonados por el Padre que está en los cielos. Si no renunciamos a tantas cosas, a esas pequeñas zorras que en este tiempo, aún en el pueblo de Dios, están dañando los corazones, nunca vamos a poder ser libres, nunca vamos a poder tener ese nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre indocto en la ley, se compartía, hablaban y pertenecía al Sanedrín, y las opiniones de todos eran contadas, pero no habían conocido verdaderamente quién es Dios. Y así en este tiempo hay muchos pueblos que dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Ayer pude ver en un lugar X, pude ver que le dijeron a una mujer: ¿tú crees en Dios? Se quedó así. ¿Tú conoces a Dios?, le pregunta. Se quedó viéndole la cara. Y le dijo: ¿tú eres cristiana? Y le dijo: sí. Entonces le dijo la mujer: ¿pero qué clase de cristiana eres? Si tú no conoces a Dios ni sabes qué poder tiene Dios. Ah, no, es que yo creo en Jesucristo. Y en plena tienda yo le dije: no es decir yo creo en Jesucristo, es decir que tú eres embajadora del reino de los cielos. Es decir que Cristo murió por ti, y que el único que tiene poder tanto en la tierra como en los cielos se llama Jesucristo. El que nos liberta es Él, a través del Padre es el que nosotros nos vamos a acercar al Padre. Y el que conoce al Padre conoce al Hijo, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno solo es. ¿Y por qué a veces, hermano, corchan a las personas? Porque es que nos hemos acostumbrado al ir y venir, al escuchar solamente por escuchar, pero no nos dedicamos a leer, no nos dedicamos a escudriñar, a investigar de dónde viene, de dónde sale, por qué fue, por qué no fue, por qué Cristo murió, por qué Cristo fue perseguido, por qué Cristo tuvo que crucificarse en esas maneras para morir por usted y por mí. Nicodemo no sabía quién era Jesús, pero dice que caída la noche fue corriendo donde estaba Jesús, ¿verdad? Y le preguntó qué podía hacer. Mire, tan grande era el error que en este hombre había, que él pensaba que para volver a nacer
tenía que ser nuevamente procreado en el vientre de su madre. ¿Y cómo podemos volver si hay un misterio que ni usted ni yo, todavía ni la ciencia médica sabe cómo de un pequeño cuerpo llamado esperma se forman una cantidad de huesitos, y es lo que está sosteniendo su edad, mi edad, su contextura y mi contextura? No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. ¿Por qué? Porque lo único que le puedo decir en esta mañana es que cuando Dios determina la salvación para una persona, no hay poder en la tierra, ni más allá de la tierra, que lo pueda detener, siempre y cuando el hombre y la mujer quieran nacer para Dios. Pero nacer para Dios no es nacer por nacer. Nacer para Dios es manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros no tenemos por qué lamentarnos por lo que hemos dejado, sino acercarnos a lo que está pronto por venir. Y es una salvación tan grande. Por eso el Señor en esta mañana nos insta que nosotros, aunque estamos muertos, aunque vivimos entre los vivos, pero un día nosotros también estuvimos muertos. Mas hoy no estamos con los muertos, sino estamos con los vivos. Usted dirá, ¿cómo así, hermana? Mire, muerto es aquel que no tiene a Cristo. Muerto es aquel que todavía desconoce quién es el poder de Dios. Por eso es que la palabra nos enseña que el evangelio es poder de Dios para el que cree. Nicodemo llevaba un régimen, pero un régimen de hombre, mas no había tenido un cara a cara con el Espíritu Santo, un encuentro verdadero para con Dios. Es donde él comienza a tener tantas inquietudes, y ayer me puse a escudriñar en la noche en el internet y pude ver que dice que le dicen o lo describen como San Nicodemo. En las ciudades por allá donde ellos estaban, aparece un bulto o una estatua que dice San Nicodemo. Dice que fue el único de los judíos del Sanedrín que fue salvo, porque comenta la historia, así fue lo que yo pude leer, que fue el único del Sanedrín que creyó en Jesucristo. Esto da a entender, iglesia, que si hasta el día de hoy la Biblia habla del verdadero nacimiento que Dios hizo a través del Espíritu Santo en Nicodemo, esto quiere decir que nosotros también en este tiempo podemos acercarnos y podemos alcanzar esa vida eterna. Que nosotros también tenemos que dejar huella, como grandes ministros que han dejado huella. ¿Y cuál es la huella? La palabra del Señor, decirla tal cual como está escrita. Pero es necesario que nosotros de los muertos hemos salido a tomar vida, y que de la vida hemos tratado de alcanzar lo espiritual para poder llegar a la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos y a decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para decir que ya usted y yo no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, tenemos que entrar a este paso. Mire lo que dice ahí mismo, bendito sea el Señor. Ahí mismo en Romanos 6, 19 dice, hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestarte vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para hacer a la justicia. ¿Y cuáles son los miembros? Todo lo que es nuestro cuerpo, las manos, los pies, la boca, la mente, el pensamiento. ¿Es así o no es así, pastor? Todo nuestro ser tiene que estar presente y predispuesto, ¿para qué? Para agradar a Dios. Por eso es que la palabra nos enseña, y escrito está, ¿verdad?, que a dos señores no podemos servir. O sea que usted y yo hoy no podemos servirle a la riqueza, hoy no podemos servirle a las tinieblas y vamos a decir que estamos perteneciendo al reino de los cielos. O somos del Dios o somos del diablo. Porque aquel que peca deliberadamente sin conocer al Señor no tiene excusa, pero el que peca deliberadamente conociendo al Señor no tiene excusa. Porque el que peca deliberadamente le es contado por pecado. ¿Sabía usted que el mirar es malo? Dice Gabrielito, ya, o sea que Gabriel ya captó lo que yo le quiero decir. ¿Sabe usted que el mirar es pecado? Muchas veces dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen el oír es pecado, unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero en base a la palabra le puedo decir algo, que todo entra por la vista, sí, pero no solamente en este tiempo está haciendo daño a la vista, está haciendo daño el oído también. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabía usted que si yo miro y codicio a un varón, sea en este lugar o fuera de este lugar, ya he pecado delante de la presencia de Dios?
¿Por qué? Porque aunque físicamente no me he acostado o no he estado con esta persona, pero en mi corazón lo anhelé, lo deseé, y quizás llegaron pensamientos que nunca tenían por qué llegar a mi vida ni tocar mi mente, pero lo tocó. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros vamos a querer agradar a Dios, siempre que nos vamos a querer encaminar a lo correcto, el enemigo siempre va a enviar la saeta. Por eso es que nosotros, mira, hay cristianos que dicen todos los días se ponen y se quitan la armadura. Y la armadura de un cristiano tiene que estar constante desde el día que nosotros aceptamos a Cristo, desde el día que nosotros comenzamos a doblar nuestras rodillas. Esa armadura, ese casco que está sobre nuestra cabeza, que es la protección para apagar los dardos de fuego del maligno. Por eso es que nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, tenemos que sacrificar cada día lo que más nos guste para agradar a Dios, para no pecar, ni ser tentados por el pecado. El pecado es algo que va a estar a la puerta del día. Sí, pero mire, dice, hablo como humano. Ya no nos está hablando como lo espiritual, sino como humano por vuestra humana debilidad. Porque quien diga que no es débil, sea hombre o sea mujer, el tal es mentiroso y mentiroso. Porque siempre va a haber algo en nuestra vida que nos va a hacer caer en la tentación. El cristiano que no tiene cordura, tiene que hallarla. Yo compartí con alguien, me dijo, es que eso no quiere decir, yo dije, no. Todo hombre y toda mujer que está buscando de Dios tiene que hallar la cordura. ¿Es así o no es así? Porque usted no puede andar a la pata tolondra, ir por ir y estar por estar. ¿Sabes que verdaderamente yo me puedo dar cuenta que un hombre y una mujer cuando tiene al Señor en su manera de hablar se identifica aún en una llamada iglesia? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque el verdadero nacimiento lo está corrompiendo el mismo hombre. Hombres que un día y mujeres que un día caminaron como tenían que caminar y vivían como tenían que vivir la palabra, hoy no están. Hoy todo el mundo anda buscando su lucro. Hoy todo el mundo anda buscando su medio, que es la plata. ¿Por qué? Porque no se está predicando la verdad. La verdad es que todo aquel que peca no es contado en el reino de los cielos. Y hay partes donde usted si va a predicar, usted le preguntan, lo llevan a la oficina, ¿qué va a predicar? No, yo voy a hablar, por ejemplo, del pecado. No, usted no puede hablar aquí de pecado porque se me van los mejores diezmadores y los mejores ofrendadores. A mí un día me invitaron a predicar y era uno que había estado con mi esposo en el mismo lugar y tenía una iglesia aquí entre comillas y me invitó a predicar y yo le dije, me dijo, ¿sobre qué va a predicar un día antes? Yo le dije, bueno, la verdad es que yo no puedo decirte, solamente espera que yo llegue y te predique. Y me dijo, no, porque es que yo la estoy llamando porque yo quiero que usted me hable y me predique es sobre el amor y la siembra. Yo le dije, bueno, la verdad es que yo no voy a predicar de amor ni de siembra, porque a mí el Señor me ha regalado otra palabra. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor le regaló? Y yo le dije, bueno, que hablara sobre la lengua en Santiago. Y el hombre se quedó mudo en el teléfono. Se llama Santos, o sea, los santos se llaman. Y usted va a venir a pretender hablar así como usted hablaba en la cárcel, claro y pelado la palabra. No es que yo no predico claro y pelado, yo predico por lo que dice la Biblia. Si le conviene, me avisa. Y si no, no me llame. Pero yo no voy a hablar ni de siembra ni de amor. Porque donde Dios dice, y yo regalo un mensaje y dice que está la lengua, es porque está el bochinche. Y donde está el bochinche no está Dios. Así que yo se la dejo de tarea ahí, maquíllela y después me habla. Hasta el día de hoy, más nunca me llamó. Entonces yo pude entender que el que quiere agradar a Dios refrena su lengua de hablar mal y de hablar engaño, como dice la palabra. Agrada a Dios y no se agrada a los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque es que la gente se está desviando. La gente está buscando es el mejor carro, el mejor vestir. Por eso es que nos dicen que los evangélicos le llevamos la plata a los pastores. Levante la mano aquí alguno que le hayan exigido que tiene que traer millones o que tiene que traer un sueldo o la mitad de un sueldo. Nadie la podemos levantar porque aquí nunca lo han hecho, a Dios gracias. Aquí no ha entrado la prosperidad.
Aquí desde un comienzo lo que el Señor está hablando es de cómo entrar a la vida eterna en las enseñanzas de Apocalipsis, de cómo llegar a las ofrendas, de cómo llegar a agradar a Dios a la vida eterna, de cómo ir sacrificando todo lo que nos pueda hacer daño a nosotros para agradar a Dios. Cuando Nicodemo tuvo ese encuentro con Jesús, ¿no cree usted o no se hace la pregunta de que él quizás pensó, todo este tiempo lo perdí? Y aparentemente era espiritual, pero no era espiritual, sino era carnal. Y cuando él conoció cómo era que tenía que vivir y comenzó a pensar que si no conocía lo celestial, ¿cómo podía entender lo que no había visto? Y a veces usted y yo nos hacemos una pregunta: ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será aquel día cuando nos sentemos con el Señor? ¿Cómo será aquel día cuando seamos levantados? ¿Cómo será levantada aquella persona que duerme esperando el arrebatamiento y que fue incinerado y que las cenizas las lanzaron y que las cenizas las botaron donde las personas quisieron, donde sus hijos, sus familiares quisieron? No sabemos, pero yo lo único que le puedo decir, que cuando yo escudriñaba esta palabra, mi corazón se quebrantaba. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente todavía en mi vida hay muchas áreas que no le he entregado al Señor. Hay cosas, iglesia, que están en nosotros, pero que pueden ser estorbosas. Mire lo que dice Primera de Pedro. No es decir, yo tengo a Cristo, es saber si estamos viviendo para Cristo. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? No, ya yo le di todo al Señor, ya yo no sé qué más quiere. Y a veces el Señor le está diciendo, hijo mío, como dice la palabra, dame tu corazón, dámelo. Y cuando el Señor comienza a inquietar a nuestro corazón algo, el temperamento, tantas cosas, iglesia, nosotros por la palabra es un espejo y vamos a entender que cada día hay algo nuevo que entregar, ¿cierto, hermano Giancarlo? Los celos, la desconfianza, los malos pensamientos, y paremos de contar. Mire lo que dice 1 de Pedro 2, del versículo 1 al versículo 3, dice: desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y no crea que cuando nosotros conocemos del Señor, todos nos dan la espalda. Todos, aún nuestra propia familia, porque dicen que estamos locos. Y dicen, no, ya ella con ella no se cuenta, o con él no se cuenta, porque él se metió o ella se metió a loco. Lo único que no saben es que cuando nosotros somos desechados, somos más amados por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque sabe una cosa, cuando usted se refugia, y a veces Dios permite que aún las personas que amamos, que estén a nuestro lado, nos fallen. ¿Para qué? Para aprender a amar a Dios tal cual como Él es. Porque a veces nosotros hacemos de los esposos, hacemos de los hijos, hacemos de cualquiera cosa un esfinge, un ídolo en nuestro corazón. Y nosotros no podemos más amar a Dios que al hombre. Nosotros no podemos más amar otra cosa sino a Dios por encima de todas las cosas. Y por eso a veces Dios permite que te fallen, que te traicionen, que te engañen y tantas cosas. Pero es para qué, para que aprendamos que en este nuevo nacimiento cada día en nosotros tiene que producir un eterno peso de gloria. Que las ofensas van, gloria a Dios. Que las ofensas vienen, gloria a Dios también. Pero sabe que el que se está burlando de ti, no se está burlando de ti, sino se está metiendo con el que pelea por ti y por mí. ¿Por qué? Porque todo aquello que es nacido de Dios se manifiesta a la luz. Por eso es que dice la palabra que todo tiene su tiempo debajo del sol, y todo Dios lo manifiesta. ¿Para qué? Para que cada día nosotros podamos producir un eterno peso de gloria, y que esa nube de testigos que nos rodea día y noche pueda ver que aunque han sido los vientos fuertes y contrarios, siempre sobre tu vida y sobre mi vida ha permanecido la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién puede decir en esta mañana, en cualquier hora del día,
que no ha visto la mano de Dios. Por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, que en los momentos de angustia Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Dios no falla, el que falla somos nosotros los hombres. Por eso es que Él dice, desechando todas las distracciones. ¿Y sabe qué es la distracción? Las cosas que no le agradan a Dios. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y el hombre y la mujer que no se somete a la palabra está perdido. Por eso es que usted ve que hay unos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y no tienen un cimiento firme, porque es que nunca le ha resplandecido la luz de Dios, que es su palabra. Aún tienen las mentes entenebrecidas. Aún queremos estar sirviéndole al Señor y jugando con lo que nos puede separar. Tentando al maligno, tentando el pecado, tentando las adversidades. ¿Por qué? Porque si nosotros descuidamos, como dice la palabra, esta salvación tan grande, ¿qué le debemos de dar cuenta aquel día a nuestro Señor Jesucristo? Lo primero es que Dios lo va a decir aquel día. Yo te di la oportunidad, pero tú no la quisiste. Yo te hablé de muchas maneras. Y ahora en este tiempo, yo conozco una que me dijo, échese la leva en su iglesia hoy. Y vámonos para un seminario donde viene la profeta. Yo no necesito ir a escuchar seminarios proféticos, cuando la verdadera profecía es la palabra. Y si usted, mi hija, lo siento y lo lamento, pero si usted no desecha el pecado, usted no suelta a los hombres ajenos, usted no va a ver la gloria de Dios, ni nunca va a ser libre y va a ser esclava del diablo. Ah, pero usted sí es dura. No, dura no, real. Porque yo se lo vengo diciendo a usted, que las personas que no agradan a Dios no pueden agradar al alma suya. Y mientras que usted esté cautiva ahí, ¿cómo es que una persona cristiana va a andar y va a andar seduciendo a los hombres ajenos? Eso no es de Dios. ¿De qué te sirve que te digan miles de profecías? Pero si la profecía no te confronta en el pecado, no te confronta en la vieja manera de vivir, no sacas el odio. Mire, yo conozco una mujer que cada día por medio me llama y me dice, hermana, ayúdeme a orar, porque es que ella trabaja con un concesionario internacional, pero es que esos sueldos a mí se me acumulan y no me llegan. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, examínese cómo está su corazón, examínese qué es lo que le está impidiendo, señora Alba, que usted dice que está buscando de Dios, pero que usted dice que nunca ha nacido, que usted no tiene ese crecimiento. Y no hace muchos días me enteré por boca de una hermana, me dice, es que ella odia a mi madre, ella puede ver a mi mamá que se está muriendo y no es capaz de darle ni 100 pesos, cuando esta mujer se gana no 1 millón, sino millones de millones en un negocio internacional. Ya vio de qué le sirve, iglesia, forrarse en una Biblia, una apariencia de piedad en la iglesia, cuando su corazón de muchas personas están lejos de Dios. Sabe que tenemos que amar y aprender a amar. Sabe que tenemos que aprender a perdonar y ser perdonados para poder nosotros alcanzar la vida eterna. Pero de nosotros depende que este nuevo nacimiento en este tiempo, cuando la venida del Señor se acerca, no tenga estorbo. ¿Y por qué lo digo tanto para usted como para mí? Porque el que no echa fuera todo aquello que pueda separar la palabra y el reino de los cielos de nosotros, de nuestra vida, no vamos a ser contados, no vamos a ser levantados. Y doloroso sería que suene la trompeta y nos quedemos por negligencia, nos pase como aquellas 5 vírgenes que estaban cabeceando y durmiendo, jugando entre 2 aguas. Hoy me afirmo, mañana no me afirmo. Hoy sigo a Cristo, hoy no lo sigo. Hoy si desecho las obras de la carne, mañana las vuelvo a retomar. Y que no nos pase como aquella que cuando tocaron la puerta dijeron, ve a los mercaderes a comprar del vino. Nosotros no tenemos que comprar ni del vino ni del aceite, porque el macestral del vino ya lo está sirviendo y lo está rebosando en nuestras copas. Y nuestro aceite también tiene que ser derramado día con día. ¿Y cuál va a ser el aceite? Y el aceite de la unción está en la oración. Wow. Porque Dios es bueno y porque la trompeta está que suena. La trompeta está que suena. Por eso son los ataques, por eso son las dolencias, por eso es que nos quitan a veces lo que por ley nos corresponde. Y a veces nos va a doler, sí nos va a doler, pero es Dios naciendo en nuestras vidas, que nosotros no tenemos que poner la mirada en lo que nos promete el hombre, sino en lo que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo.
Nicodemo, aunque estaba en un lugar, estaba en el lugar que no tenía que estar, porque no había conocido verdaderamente quién era Dios. Por eso es que él dice, desechar las distracciones y desear como niño la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Esta palabra. Y lastimosamente la están adulterando, sí. Ya no se habla de pecado. El pastor que tiene más Biblia y siempre escudriña las Biblias nuevas que están saliendo, hay Biblias donde ya no se menciona la palabra pecado. Hay Biblias donde la persona ya no dice que tienen que buscar la presencia de Dios porque ya Cristo ayunó, ya Cristo oró y ya Cristo escudriñó las palabras cuando se desapareció desde al lado de José y de María. Ahora la persona trae plata y Dios recibe tu milagro. ¿Cuánta plata yo no di por allá? Y me escribí en cuánto libro salía. Y nunca vi el milagro. Nunca vi la respuesta y nunca vi esos cambios. ¿Y por qué no vi esos cambios? Porque todavía mi corazón era como una piedra y yo pensaba que en el dar dinero era donde iba a estar el cambio. De todo lo que pedí, solamente una cosa recibí. Solamente una. Y fue en el tiempo de Dios. Ahora usted me dice, pero usted dio. Sí, pero yo pienso que no fue por lo que yo di, ni por lo que Él dio. Era un designio de Dios. Porque de haber sido así, pues lo hubiese conocido mucho antes y lo hubiese recibido mucho antes. Y pasaron muchos años, casi 9, casi 10 años, para podernos conocer. ¿Fue así o no fue así? Entonces tampoco fue eso, sino era el designio de Dios que nos conociéramos en este lugar. Lo que yo les quiero decir en esta mañana es que no corramos con afán este caminar, sino que corramos pero con paciencia, esperando al que ha de venir y el que pronto entrará. Mire lo que dice Gálatas 5:21. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Será que habremos perdonado? ¿Será que habremos ido olvidando o nos hemos separando de todo aquello que no le agrade al Señor? Pedir perdón es difícil y cuesta. Y quien diga que no se molesta o no se irrita a ver a la persona, el tal es mentiroso o mentirosa. Pero cuando nosotros estamos viviendo esta crisis, nosotros fácilmente nos acercamos al Señor y comenzamos a orar, y el día menos pensado ya vamos a ver a esa persona y no nos va a irritar, ni nos va a dañar el día, ni nos va a dañar la noche, ni cualquier hora en que la veamos, porque nosotros vamos a entender que no son ellos, sino que Dios los utiliza como ese martillo para quebrantar la piedra, para quebrantar nuestro corazón y nosotros poder ver y entender que todo en Dios obra para bien. Porque hay cosas que a nuestro parecer físico van a ser de bendición, ¿sí o no, pastor? Pero a la final nos van a llevar a la condenación. Propuestas van, propuestas vienen, pero nosotros tenemos que esperar en aquel que hizo los cielos y la tierra. Él nunca falla. Él siempre llega en el momento oportuno. Y usted y yo fuimos unos Nicodemos. Porque todos los que estamos aquí, por las caritas que ya tenemos, llegamos viejitos a Cristo, en edad, de cierta edad. Yo llegué a Cristo a los 31 años. Y tengo 20 de estar caminando con el Señor. Ya usted sabe la edad que tengo.
Y me siento más joven que cuando le conocí. A pesar de que tengo mis 51 años, me siento joven, con un espíritu joven. Y hoy me miro en un espejo y yo dije verdaderamente que como el águila se rejuvenece, así se rejuvenece el hombre y la mujer que aprende a tener el temor de Dios. Se crea que a mí Dios me tiene entre la silla coja. Me toca acercarme a gente que me ha hecho daño. Y doy el paso y comienzo a orar y a ayunar y me preparo, Señor, el día que tú me los pongas y que yo sienta en mi corazón que llegó el momento, el cara a cara, yo mismo me desahogo con la persona. Y he podido darme cuenta que cuando me he ido aprendiendo a poner a paz con las personas, mi vida espiritual ha ido floreciendo, floreciendo, floreciendo. Y todas aquellas escaramuzas comienzan a caer. Yo por eso siempre lo digo donde voy, aquí, donde los pastores, ellos me invitan y ellos me dan gracias a Dios, me dan los permisos porque sabe cómo nos manejamos ahora como pareja, nosotros también vamos nosotros. Y yo siempre lo digo, lo que tú ves no fue lo que llegó aquí hace 20 años atrás de Cristo. Lo que tú ves es el comienzo del nacimiento que está haciendo Cristo. Porque si Cristo dice su palabra que se negó a sí mismo, tú y yo tenemos que aprendernos a negar a nosotros mismos para poder alcanzar la vida eterna. Cristo viene y de que viene y nadie lo detiene. Mire lo que dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tú no puedes pedir amor donde tú no das amor, tú no puedes pedir cariño donde tú no das cariño, tú no puedes pretender a alcanzar flores donde has sembrado espinas. Pero si un día sembramos espinas, un día sembramos dolor, tristeza, maledicencia y tantas cosas, es tiempo que Dios nos prepare a cada uno de nosotros y podamos decirle, Señor, que puedan ver lo que tú estás haciendo en mí. Y sin tanta fuerza, Dios te da la respuesta. Dios la da. Yo viví hace muchos años con mi madre y caminaba y predicaba, pero no había amor sincero para ella, por muchas cosas que pasaron hace muchos años atrás. Y en medio de todas las calamidades, he aprendido a amarla. Me preocupa cuando se enferma. Y me preocupa el día de mañana que ella ya no esté. En otro tiempo no me hubiese importado, pero en este tiempo sí, porque hay que nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede alcanzar el reino de Dios. Romanos 6:6, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay muchos, o habemos muchos que tenemos que aprender a amar y a perdonar, acercarnos a Dios como un día Él se acercó a nosotros. Romanos 6:6 dice la bendita palabra, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y quién nos justificó del pecado a nosotros? Cristo. ¿Quién nos redimió? Jesucristo. Por eso es que dicen que a Cristo llega el ratero, el marihuanero, la prostituta, la bruja, el brujo, el santero. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a buscar sanos, Cristo vino a buscar enfermos y enfermos espirituales. ¿Es así o no es así, Pastor Miguel? Cristo no vino a buscar sanos, Cristo vino a buscar enfermos. Que sana un cáncer, si es su voluntad lo sana. Que sana un SIDA, si es su voluntad lo sana. Y así sucesivamente. Pero Él no vino a buscar sino arrepentidos que verdaderamente tengan ese arrepentimiento sincero y se puedan acercar de corazón a Él. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para nosotros, para Dios del cielo era posible. Mire lo que le pasó a Job. A Job el enemigo le envió una sarna, le quitó sus hijos, le quitó todo, pero nunca renegó, nunca blasfemó de Dios. Y su mujer le decía, maldice a tu Dios y muérete, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y cuántas veces a ti
a mí no nos han dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero cuando Dios comienza a proveer todas las cosas que en su riqueza y en gloria nosotros necesitemos, entonces los que dudaban, ¿dónde está Dios? Van a decir, ay, ¿de dónde saca eso? Si no tiene con qué tenerlo, si no tiene con qué poseerlo. Entonces cuando tú y yo le vamos a decir, lo que un día para mí fue ganancia, hoy lo tengo y lo estimo por basura para ganar a Cristo, para entrar a Cristo. Por cuanto he dispuesto mi corazón al Señor, el Señor se ha acordado y ha enviado la provisión oportuna y el socorro oportuno para mi vida. Por eso es que dicen que los cristianos se enriquecen. No, iglesia, es en la fidelidad, en la integridad donde está la verdadera respuesta. Por eso es que ahí mismo en Romanos 6:10 dice la bendita palabra del Señor. Alabado sea Jesús, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez y para todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Cristo vive y reina a la diestra del Padre. Y si Cristo vive a la diestra del Padre, tú y yo también tenemos que enfocarnos, que nosotros también vamos a estar en lugares celestiales. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, humillados pues bajo la mano poderosa del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Pero a veces nosotros los hombres queremos que los hombres nos levanten y nos den. Vea, por eso que usted no escucha en este tiempo gente que comenzó a crecer en el espíritu, hoy están siendo están en el olvido. Usted no ve que aquí habían ministerios de renombre a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy ya no suenan ni truenan, como digo yo. ¿Por qué? Porque se quemaron a sí mismos, porque no esperaron en el tiempo de Dios, que en el tiempo de Dios tu llamado, mi llamado será perfecto. Pero corrieron una batalla por ellos mismos, y muchas veces corremos por correr, pero no sabemos a la final dónde vamos a llegar. Yo no vine aquí por venir, yo una vez vine fue a predicar y aquí quedé. Dios sabe por qué lo hizo. Y los que me invitaron no están. Se fueron porque la bendición la dejaron ir. Y cuando Dios te da la bendición, si tú la sueltas, aún lo que tú tienes será quitado y será dado a aquel que sin pensarlo lo está esperando. ¿Es así o no es así, pastor? Y he aprendido que si yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que vivir para Dios. Yo no le voy a decir que no, que hay cosas que a mí me irritan, sí, hay cosas que me dan de todo, pero he aprendido a vivir para Dios. Mire lo que dice Hechos 22, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aprendamos a vivir para Cristo. Hechos 22, 14. Y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando Dios nos escoge y nosotros decidimos dar el paso del bautismo, preparémonos, que todo lo que aparentemente era beneplácito, era de esplendidez en nuestras vidas, va a ser quitado. O van a decir que a ti no se te han levantado en tu propia casa. Y no se te han levantado porque eres Giancarlo, sino porque decidiste la mejor parte, la palabra. Entonces ya no parrandeamos, ya nos empinamos el codito con ellos. Entonces ya nos excluyen, nos dicen viejos, locos, fanáticos. Ese fue el vecino Miguel que le lavó la cabeza. Ese es Miguel y Liliana, porque así dicen cuando son vecinos. Ya. A mí dice, ese fue Juan Carlos que te lavó la cabeza. No, no fue Juan Carlos. Fue el mismo Dios que en ese grupo pequeño acepté y conocí mi condición espiritual. Por muchos años anduve por la calle, como digo yo, el diablo nos encuera a los hombres y a las mujeres, pero Cristo nos viste. Y el día que yo me di cuenta, después de muchos años de estar cautiva en lo que yo estaba cautiva, pude ver que yo no tenía ropa, y ese short extra corto quise volverlo un jean, y esa blusa tan rescotada yo quería que me llegara al cuello. Por primera vez volví a sentir el pudor y el temor de Dios hasta el día de hoy. Por eso es que yo te digo, Satanás nos encuera, pero el hombre y la mujer que acepta y empieza a caminar a Dios,
Dios nos viste de lino fino espiritual, pero también nos hace entender que lo que un día era placentero a los ojos de Dios no era grato. Es cuando el verdadero nacer del agua y del Espíritu comienzan a fluir en nuestro corazón. Y podemos decirle: Espíritu Santo, mi oración es desde una enseñanza que el pastor dio aquí. Por eso es que usted y yo tenemos que estar, pendientes. Y él decía: el Espíritu Santo es el que aviva. Y yo no le dije a él nada. Yo me fui para mi casa y yo comencé a meditar en esa parte y la busqué en la Biblia. Y la resalté y la escudriñé y la escudriñé y la escudriñé y la escudriñé, y caí de rodillas y le dije: si tú lo hiciste con él y tú lo dices en tu palabra, tú lo puedes hacer conmigo. Aviva el fuego, aviva nuevamente ese fuego, que ese fuego arda, que esa leña descienda de lo alto, descienda, porque de algo cierto, Señor, que tú vienes, y yo no me quiero quedar, yo no me quiero quemar en el infierno, yo no quiero caer en ese lago de fuego por la eternidad hasta la eternidad, con mis defectos, con mis virtudes, con todos los defectos que tenga, pero yo te amo, Señor, y por encima de todas las cosas estás tú. Por eso yo hoy te digo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Vive para Dios, vivamos para Dios. Que mamá, papá nos desecharon por la palabra, gloria a Dios. A mí me quitaron mi herencia, la parte que me tocaba, porque yo no se le iba a traer el pastor aquí para que él se enriqueciera ni cambiara de carro, cuando sabemos que todo lo que ellos tienen no es porque ellos quieran, sino es porque el Dios del cielo los ha bendecido y los ha premiado. Porque así como usted y yo dormimos, quizás ellos no duermen en el instante, o quizás en la madrugada, mientras que usted y yo todavía no nos hemos levantado a buscar el rostro de Dios, que ellos están en pie batallando por tu alma y por mi alma. Pues la palabra del Señor enseña y dice que Él honra a los que le honran y a los que temprano le buscan. Cuando a mí me quitaron mi parte, yo me quise morir, pero escudriñando este pasaje, yo dije verdaderamente que hay que tenerlo por basura para agradar a Cristo. Y terminamos, iglesia, en Apocalipsis 3:20, y hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo. Hay más citas, pero la hora es, tenemos que ser prudentes, porque hay muchos que tienen sus hijos y tenemos que ir a hacer nuestros quehaceres personales. Pero yo hoy se lo digo por testimonio: vivamos para el Señor, amémonos de corazón, no de labios, sino de corazón, para el día que Cristo venga y suene la trompeta, usted y yo podamos ser levantados a la vida eterna. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20 al 22, dice: pero tengo una cosa, unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer. Apocalipsis 3:20, sí. Espérate, ¿sabes? Lo que pasa es que las gafas a veces me fallan. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, la de que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y Dios añada bendición a esta palabra. Amén. Es tiempo de nacer. Es tiempo de decirle no al pecado y sí a Cristo. Tiempo de amarnos los unos a los otros. Tiempo de decirle al Señor: trata con Él, trata con ella. Yo sé, Señor, que no es Él, ni que es ella, ni que son ellos. Eres tú forjando el carácter tuyo en mi vida. Nuestro hombre viejo físicamente se desgasta por la edad, pero nuestro hombre interior tiene que morir y resucitar. ¿O usted cree que porque la Biblia habla de los huesos de Eliseo, que tenían esa unción, y cuando ese muerto cayó, resucitó? ¿Quién sabe cuántos más no echaron ahí y volvieron a resucitar? Era la presencia de Dios que aún en sus huesos la reflejaba. Hay una anécdota, y es real. Se lo digo por experiencia y con autoridad de Dios. Todo el que hace sus maldades, sus fechorías, como decía el pastor, primero pregunta: si vas a llevar eso a tal parte, tienes que tener en cuenta que donde la vayas a depositar, averíguate que no sea evangélico, porque no te va a funcionar. ¿Cómo así?
Esos son personas que envían a enterrar o a botar cosas a un cementerio. Y primero preguntan y dicen, mira que no sea evangélico, porque los evangélicos están predestinados para ser levantados. O sea que aún el diablo sabe que los hijos de Dios tenemos poder más allá de la muerte. ¿Entendiste lo que te quiero decir? Ahora sí entendió Gabrielito. Ajá. Y hay otros que dicen, si tú le vas a lanzar que no sea evangélico, evangélico. Porque si es evangélico así, eso no importa. Pero si es un evangélico, una evangélica firme, no le cae. Y lo puedo decir, mi esposo es testigo y los pastores saben de lo que... mis pastores saben de lo que hablo. ¿Y qué no han hecho? Y ahí estamos nosotros. ¿Y se han cansado? Solo Dios lo sabe. Pero hoy por hoy te puedo decir que el que vive en base a la palabra, el maligno no lo toca y la maldad no lo alcanza. Antes son esparcidos y confundidos los que anhelan nuestro mal. Termino diciendo, viva para Cristo, resucite para Cristo, sacrifique la carne, muera el viejo yo, muera el yo en nosotros y resucitemos juntamente con el que ha de venir, que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que estemos aún con vida, y ojalá Dios nos tenga con vida, podamos ser levantados con poder. Y qué hermoso sería que ese día estuviéramos todos aquí. A ver si, Señor, qué hermoso sería que se fuera un servicio de Santa Cena. Y que nada más queden los vasos. Y que nada más quede el armazón de la casa. Y cuando lo vengan a buscar, ¿dónde está Julano? No sé, ¿dónde está Julano? No sé, ¿dónde están los pastores? No sé. No solamente ahí quedó la ropa, la Biblia, la billetera y todo lo que ellos tenían. Pero no sabemos para dónde llegamos. Preparémonos y vayamos concientizando a la gente que no hay ningún ovni que va a levantarla a la iglesia. Es el poder de Dios.